Hola mi gente, mi nombre es Isidro y hoy hablaremos de la segunda ley de la termodinámica. Quédense hasta el final del video, les va a gustar. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas se descomponen con el tiempo? ¿O por qué no puedes tener un motor que funcione con una eficiencia del 100%? 100%. Sí. Y es que en la vida diaria, todo, hasta los seres vivos, vamos decayendo. Las plantas se marchitan y los animales y las personas envejecemos y morimos. Todo se explica con la segunda ley de la termodinámica, que por los mismos motivos de que todo va mal, pues se le conoce como la ley del caos o del desorden, pero ese apodo no es bueno. ¡Ay, cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! Y es que es una ley estadística y simple, que no requiere fórmulas ni conocimiento avanzado para comprenderla, y está basada en el sentido común de las personas. Es cuestión de poner mucha atención a las cosas para poder comprenderlas. Bueno, vamos a dar un ejemplo para empezar a comprender esta ley. Para eso tenemos que imaginarnos que en la mitad de un recipiente tenemos un gas y la otra mitad está vacía. Si quitamos la separación del recipiente, ¿qué pasará con el gas? Espero que todos hayan pensado en lo mismo. Se va a expandir en todo el recipiente. ¿Pero por qué? Si tiene la misma energía el gas en la mitad del recipiente que en todo el recipiente. ¿Y por qué el gas nunca dice: Por eso te digo que para qué me voy para el otro lado si aquí estoy tranqui? No, aquí me quedo en la esquinita, aquí me quedo. Y es que no hay algo que mueva el gas al otro lado, sin embargo el universo prefiere al gas por todo el recipiente que de flojo en la esquinita. Y para entender todo esto es necesario la segunda ley de la termodinámica, pero vamos a empezar desde el principio. Todo comenzó de nuevo en la Revolución Industrial. Alrededor de 1824 se empieza a investigar y publicar artículos sobre la fuerza motriz del calor. Los motores térmicos en esta época eran los nuevos motores de vapor que funcionan al convertir el flujo de energía térmica en energía mecánica. Un motor perfectamente eficiente convierte toda la energía térmica transferida en trabajo. Sin embargo, un motor ineficiente agotará lentamente la diferencia de temperatura, lo que reducirá el flujo de calor y el motor dejará de funcionar. Y es que ingeniosos científicos como Carnot, Clausius y Thomson le encuentran sentido a los fenómenos relacionados con el calor, y con ello fundaron lo que hoy llamamos termodinámica, y es que consiguieron comprender el calor para utilizarlo para realizar el trabajo que hasta ese momento lo hacían las personas y los animales. Habían encontrado que un gas, según se calienta, pues se expande, lo cual puede generar importantes impulsos. Ahora vamos a tratar de entender esto último. Pero para eso nos va a ayudar esta pequeña máquina que tengo aquí, que es un motor Stirling. Este es un ejemplo de un motor de combustión externa. Es un motor Stirling. Déjenme explicar cómo funciona un motor Stirling. Aquí hay dos placas. La de abajo está caliente porque coloqué una taza con agua caliente por debajo. La de arriba está a temperatura ambiente. Y en el interior hay un bloque de espuma. Por lo tanto, si muevo el bloque de espuma a la parte superior, en este momento el aire dentro de la cámara entra en contacto con la placa caliente en la parte inferior, por lo que el aire se calienta. Cuando se calienta el aire del interior, se expande y ese aire en expansión impulsa este pistón empujándolo hacia arriba, haciendo girar la rueda. Cuando gira la rueda, que está conectada al bloque de espuma, el bloque de espuma pasa a la parte inferior, y cuando la espuma se encuentra en la parte inferior y el aire está en contacto con la placa superior, significa que el aire se enfría, es decir, se contrae, haciendo que jale el pistón nuevamente. Eso hace que la rueda gire un poco más, regresando otra vez la espuma hacia arriba. Así que ahora el aire está en contacto con la placa inferior, por lo que se expande, ya que se está calentando, lo que empuja el pistón, que le indica a la rueda que empuje la espuma hacia abajo, y así sucesivamente. Pero el punto es, no es calor lo que necesitas, es una diferencia de temperatura. Así que en este caso tiene que haber una diferencia de temperatura entre estas dos placas. De hecho, puedes hacer funcionar este motor Stirling en hielo. Si tienes una placa inferior más fría que la superior, puedes hacer que funcione. Es decir, si ambas placas estuvieran muy calientes, pero a la misma temperatura, no funcionaría. Ok,
Entendido, bien. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Bueno, imagínate que tienes dos barras de metal y una está caliente y la otra está fría y las juntas. ¿Qué esperas que suceda? Bueno, pues esperas que el calor fluya de la base caliente a la base fría, hasta que el calor se distribuya uniformemente entre las dos barras. Y una vez que la energía calorífica se distribuye uniformemente, se acabó. Ya no hay nada más. Nunca se ve a la inversa, nunca vas a hacer que se toquen dos barras y una se caliente y la otra se enfríe. La energía solo es útil cuando se encuentra agrupada y cuando usas esa energía la estás esparciendo. Y una vez que se esparce no puedes usarla más, como en el caso del motor Stirling o como cuando quemas leña. El calor no puede regresar a la leña. El hielo se derrite, pero no vemos cómo se forma de nuevo el hielo. Vemos cómo se mezcla el café con la leche, pero no cómo se separan. Así es la segunda ley de la termodinámica. ¿Y el café? La teoría de la termodinámica no respondía a estas preguntas. Los misterios de la vida. Así que había que buscar algo que pudiera dar una explicación. Clausius es el primero en proponer una nueva ley, la segunda ley de la termodinámica, y él dijo que es imposible que una máquina autónoma, sin ayuda de algún agente externo, transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente. Y es por eso que el agua no le puede dar todo su calor al medio y convertirse en hielo. Imposible. La energía no puede ir hacia atrás y se crea el concepto de entropía. Se define como la propiedad interna que cambia a medida que la energía térmica se mueve dentro de un sistema. Esto fue un error. A ver, pero ¿quién le podía creer a este señor? Imagínense, llega Clausius diciendo, todo es por la entropía que yo inventé, y esta aumenta solo porque yo lo digo. Era muy ilógico, y es que se puede aumentar la temperatura de algo si le pones calor, pero que una propiedad aumente porque sí, suena a tu mamá explicándote por qué tienes que hacer las cosas que te ordenó. Era una visión macroscópica que no se podía comprender, teníamos que irnos a lo micro, y fue cuando llegó el atomismo moderno. Y el alemán Ludwig Boltzmann encontró una forma de justificar la segunda ley como un efecto de la probabilidad de un sistema de millones y millones y millones de partículas, dando con una definición precisa de entropía, y con ello llegando a una forma de entender el segundo principio. Pero al pobre de Boltzmann nadie le creyó. ¡No creo! Ya que la estadística acababa de ser desarrollada y no se le consideraba dentro de las matemáticas, y es que lo entendían como si estuviera pasando las cosas al azar. Y ahora sí, Einstein llegaba a experimentar con los átomos y publicaría un libro que aceptaba lo dicho por Boltzmann en la termodinámica. Y el problema ahora es que nada era físico, todo era probabilístico, por lo que tocaba jugar a los dados para entender a la termodinámica. Bueno, pero ¿qué quiero decir con lo de los dados? Vamos a explicar un poco lo de los dados con un caso sencillo. Si tiro un dado, ¿qué número creerías que saldría primero? Bueno, pues creo que estamos de acuerdo en que si tiramos un solo dado existe la misma probabilidad de que te salga cualquiera de los números. Pero si en lugar de tirar un dado ahora tiramos dos dados, ¿a qué número apostarías que va a salir de la suma de ambos dados? ¿Será la misma probabilidad para todos los números del 2 al 12? Piénsale bien. Cada tirada tiene la misma probabilidad, pero no la suma de los dados, porque se puede conseguir de formas diferentes. La suma 2 solo se puede conseguir de una manera, 1 más 1. Suma 3 se puede conseguir de dos maneras, 1 más 2 o 2 más 1. La suma 4 se puede conseguir de tres maneras, 3 más 1, 1 más 3 o 2 más 2. La suma 5 de cuatro maneras, 4 más 1, 1 más 4, 3 más 2 y 2 más 3, y así sucesivamente. Entonces la suma más probable pues es la suma 7, y no tiene nada de mágico este 7, simplemente con las reglas del juego hay más configuraciones que den 7 a las que den 2, es solo combinatoria. Para aclarar, llamaremos al hecho general la suma en 7 estado inespecífico, y los casos particulares estado específico. Entonces, podemos decir que el 7 sale más porque es el estado inespecífico que tiene más configuraciones o estados específicos. Según aumentamos el número de dados, vemos algo interesante. Esta distribución
se va haciendo cada vez más fina, más picuda, más marcada. Y cada vez hay más diferencia entre un suceso posible, pero improbable, y el suceso más probable. Miren, si lanzamos 100 dados, ¿podrían apostar a que la suma en el primer lanzamiento es 100? Sería una pésima apuesta. Pero si por el contrario apostaran por el 350, pues tendrían más probabilidades de ganar la apuesta. Pero ¿qué pasaría si lanzamos 1000? No, un trillón de dados. Tú haces que suene tan fácil. ¿Quién cree que pudiera salir 1.000.000.000 de veces el número 6? En todos los dados el número 6. Estaría súper de locos, pero no sería posible, ¿no? Hay cierta probabilidad, pero casi imposible. Ahora sí, fue suficiente contexto para entrar a comprender por qué el universo funciona bajo la segunda ley de la termodinámica. El concepto fundamental detrás de la entropía no es una fuerza o ley física, es solo combinatoria y probabilidad. Pero ¿qué tiene que ver los dados con la entropía? Vamos a regresar al gas en el recipiente del principio. Si quitamos la separación del recipiente, las partículas del gas podrán moverse por todo el recipiente. ¿En dónde estarán? ¿O es igual de probable que estén en el fondo del recipiente o a la derecha del recipiente o a la izquierda del recipiente? Pues no. Es cuestión de combinatoria, como los dados. Para entenderlo ahora meteremos al recipiente 4 átomos de un gas. ¿Dónde estarán los átomos? Esto nos dice la probabilidad. ¿Cuántas formas existen de que todas las partículas estén en el lado izquierdo? Solo una. ¿Y todas en el lado derecho? También una. ¿Y que hayan 3 en el izquierdo y una en el derecho? Pues habrá 4 formas. ¿Y que estén 2 en un lado y 2 en el otro? Habrá 6 formas. Si tuviéramos que apostar de cómo van a estar las partículas, pues diríamos 2 y 2, porque es lo más probable. Bueno, pero como en el caso de los dados, esta situación se pone más definida con muchas más partículas. ¿Cuántas partículas tiene un gas normalmente? Pues 1 gramo de hidrógeno tiene 10 elevado a la 23 partículas. La posibilidad de que todas las partículas estén en un solo lado del recipiente es ridículamente improbable y nunca lo vamos a ver en la vida. En el recipiente donde retiramos el separador, vemos cómo el gas ocupa todo el espacio. No porque ninguna ley del movimiento lo exija, solo porque es muchísimo más probable. Y a pesar de que la segunda ley de la termodinámica sea estadística, no es como sacarse la lotería. De los cientos de millones y millones y millones de casos que hay, nunca verás fallar a esta ley. Yo me imagino al universo como un abuelito que ya está fastidiado de los niños que juegan y hacen ruido y solo quiere que se callen. ¿Por qué que está chingando? Y que todo esté en calma, porque eso pasa en el universo. Una vez que se utiliza la energía se disipará, hasta que no haya un extra de energía y todo esté en equilibrio, como cuando olvidas tu café y se enfría, exactamente así, todo igual, todo a la misma temperatura, todo en reposo. Y esa es la forma en cómo esta ley predice el fin del universo. Pero esa historia se las contaré en otro video. Si quieren otro día les cuento cuando un tío peleó contra Zeus. Bueno, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Por aquí voy a dejar el libro en el que me basé para hacer este video por si les interesa. Y por favor, coméntenme si quieren algún otro video, si tienen alguna duda o sugerencia para próximos proyectos. Por favor, déjenlo todo en los comentarios. Denle like al video y suscríbanse, por favor. Aquí nos veremos en un próximo video.